Un aplauso para Sergio del Molino. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un aplauso más que justificado porque me consta que hay mucha admiración hacia ti, hacia tu obra. El libro, como todos los tuyos, porque saben que él realmente, su primer campanazo, bueno, él tiene varios campanazos desde hace años, ¿no? Pues tiene premios como el Tigre Juan, que es el primer premio al mejor primer libro de relatos, sí, ¿no? Pero, por poner un ejemplo de los premios, pero él da un gran campanazo con un libro muy interesante, La España Vacía, que se publica en el 2016, se reeditó en el 21, luego saca Contra la España Vacía en el 22. Y ahora este libro, que ha sido el aldabonazo definitivo, que confirma la altura, lo que ya sabían sus lectores, que es un gran escritor. Él es un grande, aquí llamamos un grande, o un escritor que está, no sé, en otra dimensión, en otra fase, ha llevado un proceso de crecimiento enorme, grandísimo, y es un escritor con mayúsculas. Y este libro, que hoy ha servido de pretexto para tenerlo con nosotros en la biblioteca, donde se realiza una labor fantástica con el Club de Lectura. Es un club de lectura, se lo decía él antes, magnífico, que hay aquí en Los Llanos, un lujo. Y está muy bien que exista esta colaboración Festival Club de Lectura, ¿no? Porque para ustedes supongo que también es un privilegio poder charlar. Y este libro, los alemanes, que mereció el premio Alfaguara de novela en el 24, que es un libro interesantísimo en todos los sentidos, es literatura, es novela, pero es algo más que una novela. Estamos acostumbrados, voy acabando ya la presentación, y después ya le cedo la palabra a él y por supuesto la intervención de ustedes, los que quieran decirle. Es un libro, uno está acostumbrado a ver las novelas, vamos a decir entre comillas, históricas, o que cuentan en una especie de gran fresco algo de la historia, ¿no? Pues en el siglo XX hemos tenido casos muy interesantes, como puede ser, yo qué sé, estoy pensando en Sebald, que combina la ficción con elementos de la historia, o Patrick Deville, que ha estado aquí en el Festival de La Palma, no sé, Doctor O, o Gore Vidal antes, a mí me ha interesado menos lo de Gore Vidal, pero el caso de los alemanes a mí me parece singular. Entre todo lo que yo he leído en este tipo de novela, ya digo, que intenta ofrecer, me parece singular. ¿Por qué? Por la propuesta literaria, y aquí ya empiezo. Yo lanzo la primera pregunta, después si alguien quiere, y si les da vergüenza o lo que sea, pues yo puedo seguir con otra pregunta, pero de entrada lanzo la primera. A mí me ha gustado mucho la propuesta narrativa, eso de poner una serie de monólogos y cada uno te va ofreciendo algo de una historia, digamos, en el presente, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero sin que te des cuenta te están contando una historia del pasado, ¿no? Y cuando te vienes a dar cuenta, estás atrapado en una red maravillosa. Y además, aparte de eso, que el libro está muy bien escrito, como todo lo que hace Sergio del Molino, empezando por sus artículos. Es prosa de mucha calidad, de mucha altura, lo que les decía, un grande. Entonces, me gustaría preguntarte, Sergio, para empezar. Bueno, antes de nada, gracias por dignificar este espacio de convivencia de lectores. Ya estaba dignificado mucho antes de que yo viniera. Contigo, sí, pero bueno, le da, sin duda, es un placer, un honor. Entonces, ¿cómo se te ocurre la idea de este libro y cómo llegas a ese plan del que hablaba antes, como narrador, como novelista y como ensayista que eres e investigador? ¿Cómo se te ocurre esa idea de ese mecanismo tan complejo, ¿no?, que acabo de describir en pocas palabras?
A ver si soy capaz de responderte. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muchas gracias de verdad por la presentación, muchas gracias al festival, muchas gracias a ustedes, vosotras, porque creo que habéis leído, ¿no? O sea, más o menos, o sea, que dice que podemos hablar con tranquilidad del libro, ¿no? Sin estropearle nada a nadie. Así que muchísimas gracias por la lectura, por venir, por compartir este rato. De verdad es un gusto. Y muchas gracias además por los adjetivos que has escogido elogiosos, hablando de grande, de tal, pero sin recurrir nunca al peso ni a la gordura, que es una cosa que suele pasar mucho. Me pasó, y os lo digo, aunque se esté grabando, yo sé que esto luego no trasciende, o sea, porque luego se edita, pero estuve en un encuentro hace no mucho con Juan Manuel de Prada, estábamos los dos y yo estaba todavía más gordo de lo que estoy ahora, que he perdido algún kilo, y entonces estábamos los dos en el escenario crujía así un poco, se combaba un poco entre los dos, ¿vale? Y la moderadora estaba todo el rato hablando de que estaba el público ante dos autores de mucho peso, dos autores con un peso enorme dentro de la tradición. Entonces, claro, y reiteraba. Y yo me mordía la lengua porque tenía un montón de ganas de decirle, pero bueno, ya está bien, estamos cayendo en la gordofobia, ya está, o sea, nos habéis traído aquí para insultarnos o qué, ya lo sabemos, que no caemos en las sillas. Así que te agradezco mucho lo elegante y fino que has sido, aludiendo a la altura y no a la anchura. Así que te lo agradezco mucho. En cuanto a la pregunta de cómo llego a eso, a ver, yo soy un escritor muy poco reflexivo. Es decir, yo llego a la escritura y a la forma a través de la propia escritura. Yo necesito escribir para poder entender lo que estoy haciendo. O sea, los planes que hago de una novela o de cualquier libro son muy esquemáticos, muy finos, y yo me entrego a la escritura de una forma más o menos irreflexiva, y lo que hago luego es trabajar mucho la masa de lo que tengo escrito, ¿no? Pero yo, hasta que no tengo unas páginas, hasta que no he avanzado en la intuición de lo que quiero hacer, no empiezo a ver claro la forma del libro, ¿no? O sea, necesito adentrarme. Entonces yo lo que tenía con este libro era una imagen. O sea, hay escritores que están obsesionados con otros tipos de símiles, con símiles musicales, con símiles cinematográficos, con símiles que tienen que ver con otras artes o con su experiencia. Yo necesito mucho ligarme a lugares, a espacios. Yo funciono mucho con un lugar. Y este libro, no por casualidad, empieza y termina en el cementerio alemán de Zaragoza. Es un libro que surge de muchos paseos, de conocer muy bien ese cementerio y de reflexionar en torno a las tumbas. Quiero decir, esto no puede sonar muy romántico en el sentido del romanticismo alemán que se plantea o que permea el libro, pero en realidad es una forma de trabajar para mí muy útil. O sea, yo en los sitios pienso mucho y veo las historias plasmándose en los lugares, ¿no? Necesito esos lugares. Por ejemplo, cuando escribí Un tal González, mi libro anterior sobre Felipe González, yo lo que necesitaba era conocer, visitar, ver los lugares por donde transcurrió la vida del personaje que yo quería construir, ¿no? Mucho más, y necesitaba hablar con él, pero no para que me contara cosas, sino para ver cómo se movía, cómo hablaba, cómo gesticulaba, cómo se comportaba con la gente. O sea, yo necesito la presencia. O sea, y eso quizá me viene de mis cosas de reportero. O sea, de mi pasado periodístico, que yo necesito estar en los sitios, y de los sitios aprendo cosas, y de ahí, no es que aprenda cosas, aprehendo cosas con H. Y de ahí lo voy trasladando, de ahí voy empezando a trabajar en la historia, ¿no? Y yo, paseando por el cementerio alemán, es cuando tomo conciencia, pensando en Walter Benjamin, que, o sea, es de una pedantería horrorosa, ¿no? O sea, está paseando entre las tumbas de un cementerio pensando en Walter Benjamin. Y yo, o sea, son este tipo de cosas y no mis columnas las que me van a llevar al campo de concentración cuando triunfe, cuando llegue el Cuarto Reich, que va a llegar en breve. Estoy pensando en Walter Benjamin, en una expresión, en una mirada de Walter Benjamin hacia el pasado, que él dice que la historia solo nos interesa en la medida en la que configura el presente, ¿no? Es algo, sabes que Walter Benjamin habla mucho de cómo miramos el pasado, cómo el pasado nos conforma,
Y yo paseando entre muertos tomo conciencia de que estamos hechos de esos muertos, de que esos muertos no son una parte desgajada de nosotros, sino que nuestros antepasados, la gente que nos ha precedido, la historia de donde venimos, somos también nosotros. El pasado y los muertos no mueren del todo, nunca. No es algo pretérito de lo que nos podemos desprender, sino que siempre está impregnado en nuestras vidas. Y de esa conciencia, que no podría haber tenido de forma epifánica si no hubiera paseado por ese cementerio, viene la idea de hacer una novela en la cual el pasado configure el presente, conforme el presente de una forma tan radical como en la tragedia griega, cuando los griegos y en la tragedia plantean el destino, ¿no? Plantean la idea del destino que es ineluctable, ¿no? Yo empiezo a pensar en unos personajes que están atados a la historia y no pueden huir de ella. Y ahí voy pensando en esta familia Schuster, en estos personajes, y al principio pienso en dos hermanos. Pienso en dos hermanos, en Eva y Fede, que nos van a contar la misma historia, pero cada uno desde su punto de vista, y vamos a ver que las historias no son nada. Eso es una convicción que yo tengo. Las historias en sí mismas no son nada. Es decir, tú pones una cronología, unos hechos detrás de otros, y eso no es una historia. La historia es el punto de vista de quien te la cuenta. La historia es lo que uno ve. Y entonces, dos hermanos que pueden haber vivido, haber mamado las mismas cosas, haber recibido el mismo legado y haber recibido el mismo influjo, pueden tener unas visiones diametralmente opuestas del lugar de donde vienen, ¿no? Y tener una relación distinta, uno de rechazo, la otra de distancia y cierta aceptación, pero conflictiva, que es decir, pueden tener distintas posturas. Pero cuando me puse a escribir las dos versiones, vi que el juego era muy limitado. Es decir, que si solo tenía dos voces, la historia iba a quedar muy limitada y iba a quedar solo... O sea, que el lector se iba a dar cuenta del juego a las pocas páginas y le iba a perder la gracia enseguida. Es decir, no, vale, sí, o sea, el lector sabe, le ve que Fede tiene un punto de vista y Eva tiene otro punto de vista. Con eso no llegas a 300 páginas, es decir, con eso llegas a las 15 y a partir de ahí hay que contar otra cosa. Y entonces yo me di cuenta de que ese mundo necesitaba más voces, necesitaba ampliar un repertorio de voces, y entonces cuando ya entran en escena las otras voces y entra esta idea de la polifonía que entre todos van armando, entre esos monólogos, todos monologando, van armando una historia de la cual ellos, cada narrador tiene una visión muy parcial y muy limitada de lo que sucede, ¿no? Y solo el lector es el que sabe todo. El lector sabe mucho más, tiene mucha más información que cada uno de los narradores, ¿no? Y ese juego a mí sí que me parecía estimulante, sí que me parecía interesante, porque permitía que el lector se metiera en la historia. O sea, que el lector fuera uno más de esta familia, o incluso encontrara correlaciones con su propia familia, con sus historias, y se metiera dentro de la historia. A mí ese juego, que los libros no sean un material cerrado, sino que permitan un lugar de entrada al lector para que el lector participe también de todo lo que se está construyendo, me parece muy interesante, y esa estructura me lo permitía. No sé si he contestado o no. Los alemanes. Sí. Procedentes de Camerún. ¿Visitaste Camerún? No, Camerún no lo he visitado. No, Camerún no. Y escribí... pero sí que tenía con la persona a la que está dedicado el libro, Pablo Bieger, que es la persona con la que me ayudó muchísimo a descubrir esta historia y a configurar el material del ensayo, la primera crónica que escribí de no ficción sobre esta historia de los alemanes del Camerún. Él sí que conocía mucho Camerún y había viajado muchísimo. Estaba empeñado en llevarme, pero yo me resistía mucho, porque yo tengo... chorrocientas enfermedades y me desaconsejaban. Yo vi el calendario de vacunación que había que llevar a Camerún y dije, no, mira, yo creo que Camerún lo podemos ver por internet. Dije, Camerún lo podemos... No llegué a ver, me quedé con las ganas, porque sí que me habría gustado ver las líneas férreas que todavía quedan que construyeron los alemanes y que estaban todavía allí, pero no, la historia era una historia de Europa, de Zaragoza, no llegué. Pero sí que Pablo Bieger tenía un material fotográfico y un material de archivo, y muchas familias tenían todavía muchos materiales de Camerún.
que se habían traído. Yo no sé cómo les cupo en los 2 barcos, les cupo todo lo que se llevaron a la península, porque saquearon medio país, realmente se llevaron el país a hombros. Fue impresionante, sí. Allí, allá. Yo le voy a hacer una pregunta, pero de una forma un poco peculiar y después explico por qué. ¿Estás en Sitoech? ¿Cómo? ¿Estás en Sitoech? ¿Perdón? No, perdón, no, claro, no. No hablo alemán, no hablo alemán. A propósito, porque me gustaría saber cómo logra 3 de los personajes son bilingües. Entonces, además, usted introduce un montón de Sí. aspectos de lengua alemana, pero no es el típico libro que después abajo te pone la estrellita con la traducción, sino que lo deja y se entiende perfectamente. Pero Sí. ¿cómo logra usted eso? Sin conocer Con mucho trabajo y la ayuda de buenos amigos alemanes. Es decir, la ayuda, esto por ejemplo, una persona que me ha ayudado mucho fue corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung en España muchos años, y lo leyó y hizo pocas sugerencias, pero hizo sí que algunas sugerencias para que sonara bien, para que sonara mejor, para que no sonara impostado, ¿no? Entonces sí, o sea, tuve amigos alemanes que hablan muy bien español y que son capaces de hacer el tránsito entre los dos lugares. Las inserciones no son tantas, son buscadas. Fíjate, yo que hago mucha radio, tengo detectada gente, que yo eso no lo hago porque yo hablo mucho, como podéis comprobar, pero hay mucha gente que habla poco, pero da la impresión de que habla mucho. Y lo que hacen es decir las palabras justas en el momento adecuado. Entonces parece que han intervenido de una forma masiva, pero tú les das el minutaje y realmente han dicho 3 frases en toda la hora, ¿no? Y eso es un don y un oficio que tienen. Bueno, pues yo aquí lo hago también. Parece que hay muchas palabras en alemán y hay gente que me decía, pero eso es que no se entiende, hay muchas palabras en alemán, esto te echa para atrás. Digo, si hay 4 o 5, ¿no? Hay muy poquitas. Pero están ubicadas estratégicamente para que parezca que están moteando todo el libro y que los personajes... eso, o sea, está trampeado para que se vea que los personajes con naturalidad se les escapan palabras en alemán de vez en cuando, ¿no? Porque son bilingües. Entonces, cuidando eso mucho y con ayuda de amigos alemanes, pues puede... Yo me aseguro de que cuando lo lee un alemán no le suena raro, ¿no? Entonces, si lo hubiera sonado raro, pues lo hubiera modificado mucho. No pongo... eso sí que es un debate, pero eso fue interesante, fue un debate con los editores muy interesante. Yo en la primera versión sí que ponía la traducción a pie de página, cuando había una palabra, pero me hicieron notar que meter notas al pie malograba el monólogo. O sea, porque de repente le hacías ver al lector que estaba ante un texto y no ante un flujo de conciencia, ¿no? Y es verdad, digo, bueno, pues voy a buscar la fórmula para que esas palabras, luego la traducción, esté en el texto. Y está en el texto siempre, ¿no? Cuando me han dicho muchos lectores, pero hay muchas palabras que y luego no está la traducción. Digo, sí que está. O sea, el personaje lo dice o antes o después, dice la misma frase en español. O dice, o sea, y lo traduce casi todo. Quizá algún verso o alguna cosa, algún verso de Goethe o alguna cosa más textual, más literaria, se ha quedado sin traducir, pero en general está todo metido en el texto, ¿no? Repiten... Y eso es. Una segunda, después ya me callo. No, claro. La novela de Los soldados en el Jardín de la Paz del 2009 fue un preámbulo, porque no la he leído, pero trata del mismo tema, ¿no? Es la crónica. O sea, yo cuando descubro esta historia, escribo un ensayo histórico contando este periplo de los alemanes del Camerún, porque no había ningún libro. Yo cuando descubro esta historia por pura casualidad, como lo cuento en el epílogo, a mí lo que me extraña es que no haya bibliografía. De repente un amigo historiador, que es el que me pone sobre la pista de los alemanes del Camerún, y me enseña todas las referencias bibliográficas que hay, y eran 3 menciones en 3 artículos. No había nada. Y a mí me extraña porque cuando yo empiezo a oír hablar de esta historia, digo, esto tiene que haber monografías, tiene que haber libros de historia, tiene que haber alguna novela. Y decir, o sea, esto es una historia que habrá tenido su recorrido. Y no había nada. Y como no había nada, pues yo creí en ese momento que lo interesante era poder contar esa historia y que hubiera por lo menos una referencia bibliográfica que hoy, por fortuna, yo creo que está muy superada y que
si yo tuviera que rescatarla ahora, tendría que reescribirla de arriba abajo, porque ha habido investigaciones posteriores y ha habido ya monografías y tesis doctorales que han seguido la historia, pero que por lo menos hubiera una referencia, que cuando alguien se encontrara con esto, fuera a una biblioteca y encontrara un libro del que tirar, ¿no? Y eso hice, reunir toda la documentación que pude, de hemerografía, de archivos y de bibliografía, y contactando con las familias, contacté con media docena de familias cuyos descendientes tenían mucha documentación y tenían la historia, me contaron las historias, les entrevisté y con eso armé la historia, rescatando la historia de los alemanes del Camerún. Eso es Soldados en el Jardín de la Paz. Eso es un libro de 2009 que para mí siempre se quedó incompleto porque yo no había sido capaz de hacer la novela que quería hacer con esa historia, ¿no? Y la tenía siempre en el cajón. Y lo intenté 2 o 3 veces y no salía, no me salía. No sabía que esa historia estaba ahí latiendo, estaba ahí pugnando por salir del cajón, pero no era forma de darle, no era capaz de darle forma novelesca hasta que llegaron los alemanes, hasta que llegó ese paseo por el cementerio alemán y me vinieron los Schuster y me vino todo, ¿no? Pero ese libro lo que cuenta es la historia de los alemanes del Camerún, ¿no? Pero, o sea, está desactualizado, pero básicamente lo esencial sigue siendo lo correcto. Quiero decir, lo que cuenta ahí, habría que darle algunos retoques, algunos detallitos y algunas cositas, y algunas cosas que se han descubierto después, pero vamos, que si alguien quiere informarse, ese libro que está descatalogado y que yo no he reeditado, es decir, con lo cual encontrarlo es difícil, es meritorio, pero en ese libro está contada esta historia. Sí. Yo, antes que nada, felicitarte. Gracias. Ya que Melini dijo antes por tus ideas y por tus escritos, yo me confieso fan tuya. Pues gracias. Comulgo con tus ideologías, con tu forma de ver la vida. Pues yo no sé cuál es mi ideología. Yo conecto con las ideas que yo tengo de ti. Gracias. Me gustó muchísimo, pero muchísimo el libro. Lo encontré muy original, no las 3 voces, que eso para mí eran como 3 voces principales, eso no es nada original. Pero me gustó porque empieza de una manera y con lo que decías, tú te enganchas porque no sabes, te empieza a acabar de una cosa, pero luego es otra y te va llevando a otra y no tiene nada que ver al principio con el final, aunque empiece y acaba en el cementerio, en el entierro y todo eso. Y eso me fascinó, mantenerte en vilo hasta el final, pero no, aquí se está torciendo de otra manera, aquí ya vamos por otro lado. Y me gustó mucho. Y yo quería preguntarte si la parte así de los nazis y todo eso, si tú tuviste constancia de que había conexiones o una... Sí que las hay. Sí que las hay y hay mucha bibliografía, de eso sí que hay documentación y además es una beta histórica que los historiadores todavía están explorando porque realmente las conexiones del nazismo con el franquismo estaban muy mal estudiadas porque todo eso estaba en los papeles secretos que no estaban todavía desclasificados. No se sabe porque no se podía acceder a los archivos todavía. Los archivos se empiezan a abrir, los archivos tanto del Pentágono como del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Foreign Affairs, del Reino Unido, se abrieron hace 20 años, empezaron a abrirse hace 20 años y todavía hay mucho cerrado, porque era la mayoría información clasificada que con las leyes pues, se van, con el paso de 50, 60, 70 años es cuando se van abriendo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a salir las correspondencias, los cables diplomáticos secretos, todo lo que había entre los ejércitos, lo que había en comunicaciones entre los aliados, ¿no? Ten en cuenta, esto, o sea, esto a mí me interesa mucho como rata de archivo, pero para que entiendas cómo funciona y por qué de repente hay un interés por algo y por qué hay cosas. Cuando Alemania capitula en mayo de 1945, los aliados, o sea, el Estado de Alemania desaparece virtualmente. Desaparece y lo ocupan las potencias ocupantes, los aliados, ¿no? Entonces los aliados, al igual que se reparten en Alemania, se reparten en Alemania y en el extranjero. Es decir, Alemania no es solo las fronteras de Alemania. Alemania son todas sus embajadas, todas sus instituciones culturales que hay por el mundo, y era un país que tenía muchísimo.
muchísima influencia, muchísimas cosas y muchísimas propiedades en el mundo. Y en España tenía un montón. Y en España se hacen cargo de todos los colegios, los consulados, las asociaciones culturales, todo lo que tenía Alemania, empresas estatales que participaban del Estado, todo lo que tenía Alemania se hace cargo el Reino Unido. Se hace cargo los británicos, ¿no? Los británicos llegan con Franco, llegan con una orden, dicen todo, nos tienen que entregar todo lo que hay en Alemania en España, es para nosotros. Y se lo llevan, meten todos los papeles, todos los archivos y se lo llevan a Londres. Y ahí es donde está toda en Londres es donde se puede rastrear toda la relación que había entre los alemanes, los nazis y Franco. Y entonces ahí se descubre, con el paso del tiempo, hace 20 años, se descubre que los aliados reiteradamente le están pidiendo a Franco que entregue a una serie de nazis criminales de guerra para ser juzgados en el tribunal de Nuremberg. Y lo pide reiteradamente y Franco dice que no le consta que esa gente esté. Entre ellos está León Degrelle, que aparece en el libro. León Degrelle, que es un nazi destacado belga. León Degrelle se murió en los años 80 en Málaga tan ricamente, estupendamente. Y además Franco niega que esa gente exista, que esa gente esté en España. Dice, no nos consta que esta gente, siempre devuelve, no nos consta que esta gente que usted dice que está en España, no nos consta que esté en España. Y entonces les ponían portadas de la ABC y de Lecturas y de Lola. Le decían, pero ¿cómo que no? Si ayer dio una fiesta en el Palacio de los Duques de Alba y estaba aquí este señor. Hombre, no, este señor es... ¿A mí qué me cuenta? No, este señor no, yo no le conozco, yo no sé quién es. No sabemos. Y entonces no entregó nunca a nadie, Franco. Y Franco protegió siempre a todos estos nazis y tuvieron una presencia y una vida muy tranquila, y eso está documentado y poco a poco van saliendo libros y poco a poco se va sabiendo más conforme van abriéndose los archivos de Londres sobre todo, porque los de Madrid están cerrados. En Madrid no tenemos constancia de eso. Yo que había conexiones nazis, yo también estudié historia, claro que las hay. Lo que yo quería saber si a ti te consta que en Zaragoza la familia que tú visitaste ¿realmente había esa conexión o una ficción tuya? No, sí que la hubo, sí que la hubo, porque ten en cuenta que lo que hace el Partido Nacional Socialista es apropiarse de todas las instituciones culturales de Alemania en el extranjero y usarlas como un medio de adoctrinamiento y de control y de reclutamiento. Entonces, fuerzan a la gente a que se afilie al partido, y hay gente que va al frente ruso y les manda, y hay una vigilancia, y como evidentemente están en un país, a lo mejor si estás en Francia, en la Francia del Frente Popular, pues puedes obviar al señor nazi y decirme, a mí déjeme en paz que yo vivo en Francia, ¿no? Pero si vives en la España de Franco, no vas a ir a la Guardia Civil a decir que me está molestando el señor alemán. No, evidentemente la Guardia Civil te lleva también para allá, ¿no? Y sí que había la connivencia. Eso me quedó esa duda, si tú habías investigado allí en Zaragoza. Igual todavía las hay. Había una sección del Partido Nacional Socialista y yo la vi, estaba en Berlín, sí, la sección de Zaragoza, todos los archivos estaban en Berlín. Eso sí que lo consulté, y consulté todos los que estaban afiliados, y estaban afiliados prácticamente todos. Sí, los abuelos de todos los que yo conocí eran todos afiliados forzosos, quiero decir, no creo, de convicción creo que muy pocos, pero vamos. Bueno, sí. ¿En la publicación de este libro le han tachado alguna vez de antisemita? No. Por el personaje de Sisi, la corrupción, cómo funciona ese tipo de... En absoluto, no. Desde luego ni en público, tampoco he tenido, tampoco en privado en exceso, no he visto... Era algo que preocupaba mucho en Alemania, eso sí, a los lectores en la editorial en Alemania. De hecho, todavía no ha salido en Alemania el libro. Lo compraron, pero todavía no han salido porque ese tema les preocupa. Pero tú lo dejas muy bien a los alemanes actuales. Bueno, pero los alemanes actuales no quieren quedar bien. No cierran las puertas a uno de los... No, pero es por la cuestión de los judíos. La cuestión, pero todo eso en Alemania es muy... Lo retratas muy bien ahí en el libro, eso. Pero en Alemania eso es muy... y que venga un extranjero a decirlo es peor. Es decir, es material sensible que a la editorial le quema un poquito en las manos. Es decir, ya te digo, han comprado los derechos, pero todavía no lo han publicado. Y me consta, no me lo han dicho a mí abiertamente, pero sí que es verdad que fue discutido. Quiero decir, cuando el libro les llegó, el tema de discusión fue ese, precisamente. Pero solo en Alemania, Solo en Alemania.
Sí. Bueno, este libro lo tuve, lo que pasa es que al final no llegamos, pero sí que tuve oferta de una editorial israelí también para traducirlo al hebreo y ellos no tuvieron, o sea, no vieron ningún tipo de problema en ese sentido. O sea, al final no llegamos a la oferta, pero por otras cuestiones, porque no llegamos a un acuerdo económico, pero ellos no tenían esos escrúpulos. ¿Sí? Bueno, que pensé si hubiese sido, no sé, 20 años antes, quizás, pero ahora, actualmente, con todo lo que está pasando, puedo entender que podría ser problemático. Pues yo creo que era más problemático hace 20 años que ahora, ¿eh? Fíjate, sí, porque ahora hay una opinión, ahora hay un debate, quiero decir, ahora es debatible, entonces era tabú. O sea, ahora realmente todo... y la gran fractura y el gran problema de la opinión pública alemana tiene que ver ahora con eso. O sea, ahora hay o sea, que te acusen de antisemita porque... O sea, esos reflejos ya no funcionan tan bien, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, o sea, no me han... O sea, me parecería, además... Primero, es una obra de ficción, quiero decir, primero los personajes son ficticios y hago con ellos lo que quiero. Quiero decir, eso para empezar, quiero decir, los personajes no hay... acotar la ideología de o las intenciones ideológicas de una novela es algo muy peliagudo, quiero decir, porque estamos hablando de una ficción, evidentemente, o sea, que haya un personaje que sea un judío malo, ¿eso convierte la novela en antisemita o eso convierte la novela en contraria al judaísmo? Cuando yo, además, en toda mi obra he demostrado siempre una afinidad enorme hacia la cultura judía y una obsesión. O sea, yo hasta el punto, bueno, en otros libros lo podéis ver, en ensayos, ¿no? Yo tengo verdadera fascinación por la verdadera fascinación cultural, no religiosa, o sea, hasta el punto de que hubo una época en la que mi biblioteca empezó a llenarse de textos de Gershon Golem, de todos los fundadores del Estado de Israel, todos esos yeques y de todos los filósofos judíos. Llegó un momento mi mujer, ya viendo una pila de libros que acababa de comprar yo, y me dijo, ya me empiezo a preocupar con tu obsesión, ya, o sea, porque yo voy por obsesiones, entonces voy llenando la casa de libros de mis obsesiones, que al principio parecen muy simpáticas y luego empiezan a volverse siniestras, ¿no? Entonces ya, y hay un momento que me puso un límite, me dijo, el límite es la circuncisión. Me dijo, dice, por ahí no paso. Dice, tú aparte dice, pero, o sea, porque ya empezaba a ver libros de la cábala, en no sé qué, tal, y dice, hombre, dice, una cosa, yo estoy viendo aquí un interés cultural, pero ya empiezo a ver unas cosas aquí ya que me vas a venir con unos rizos un día y va a ser una cosa ya un poco difícil de explicar, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese límite, de momento lo he respetado, y ahí, pero claro, o sea, sería muy risible que alguien que tiene la fascinación que tengo yo por todo eso y que además asume, yo sí que asumo, yo no asumo lo que dicen los personajes, pero cuando el Cid, el malo, habla del antisemitismo callado de España, del antisemitismo oculto de España, eso es un discurso que yo he defendido muchas veces. O sea, ahí estoy hablando yo. O sea, eso es una doctrina que estoy impartiendo yo. Y yo estoy convencido, ¿no? Y de eso he escrito y lo he dicho mucho. Entonces, bueno, que me pusieran una cruz de antisemita por eso sería verdaderamente paradójico. O sea, si ya ni yo soy aliado, ya no sé quién puede serlo. Sí, bueno, yo saliendo un poco del tema así de cultural y entrando un poco más en la dinámica de los personajes, he visto un poco la cuestión que lo plantea ahí, la cuestión del arraigo y de la palabra esta alemana de la patria chica. Heimat. O sea, de cómo los personajes defienden por una parte, el Peter, ¿no? Defiende por una parte el cosmopolitismo, por decirlo de alguna manera, el desarraigo como un factor creativo, que un poco está relacionado también, o se puede relacionar con la diáspora de los judíos, que los judíos han sido pues, tradicionalmente un pueblo muy creativo y productivo, a pesar de no tener un arraigo pues, desde la época de los romanos. Entonces, y frente a el otro planteamiento que es el planteamiento alemán romántico de pues, esa patria chica, el Heimat, en el que los poetas florecen y le cantan
y generan en torno a eso pues casi la idea de nación, ¿no? O sea, que después se expande por Europa, ¿no? Bueno, ya venía Sí. de antes, pero de hecho que se consolida como ya con un sentimiento, o sea, con un afecto, con una afectividad. Entonces hay una especie de contraposición en la que no te decantas por ninguna opción, parece que ambas son perfectamente válidas y en cada contexto pues una resulta productiva de manera diferente. A ver, no se decanta por una novela, no es un programa político, no es una novela, plantea precisamente problemas, plantea lo difícil que es sentirte bien en tu propia piel y lo difícil que es relacionarte con el mundo, ¿no? Y creo que la novela lo que señala es la complejidad de las cosas, ¿no? Entonces, una novela que toma partido está negando el poder de la propia novela. Está desperdiciando el poder de la literatura, ¿no? La literatura se proyecta hacia la duda y hacia la pregunta, ¿no? Y aquí hay personajes o lo interesante para mí de los personajes es que salen de sus posiciones cómodas o de lo que se supone que es correcto, de lo que se supone que es la buena vida o lo que les han enseñado, y suceden cosas en su vida que les llevan a cuestionarse. Fede ha crecido convencido de que el desarraigo era lo que le empoderaba en cierta forma y la vida buena, lo que se perseguía, porque había crecido además en una familia asfixiantemente encadenada a la identidad, ¿no? Y él huye de esa identidad y de mayor se da cuenta de que esa huida tampoco le sirve de nada. Y que muchos kilómetros después tampoco encuentra lo que él buscaba, ¿no? Y todo, la vida también es desilusionarse un poco de lo que y ver que esas cosas que anhelábamos o esas cosas de las que huíamos, ni esas cosas de las que huíamos eran tan terribles, ni las cosas que anhelamos son tan deseables a veces, ¿no? Y la novela cuenta, o sea, la evolución de los personajes cuenta eso. Cuenta esa imposibilidad, esa insatisfacción permanente. Por eso no es que no se decante por uno o por un extremo o por otro, sino que ves que en todas partes se es insatisfactorio. Nadie está cómodo en su piel. Nadie, ¿no? Entonces, da igual que tú te sientas el más forofo de tu equipo de fútbol, el más nacionalista de tu país, y que creas que todo te identifica y que eso te da un sentido a tu vida, o da igual que rechaces todo eso y creas que el sentido de la vida está en otro sitio. Ninguno de los dos va a encontrar ese sentido de la vida nunca, porque la vida es mucho más compleja, la vida es mucho más inestable, la vida no te lleva a un sitio, te lleva a una incomodidad perpetua con la cual tú tienes que llegar a un tipo de entendimiento o llegar a un tipo de estabilidad en el temblor constante, ¿no? Y eso creo que es la vida. Y eso es lo que más o menos, de forma más o menos intuitiva, van entendiendo estos personajes, ¿no? Y hablas del arraigo, y para mí esta novela habla mucho del arraigo porque yo me di cuenta al escribirla que yo llevaba escribiendo sobre el arraigo y el desarraigo toda mi vida. O sea, que La España vacía era un libro sobre el arraigo y el desarraigo, y lo llevaba escribiendo porque yo me siento muy desarraigado, yo me siento muy desconectado de muchas cosas, ¿no? Y eso es un desarraigo buscado muchas veces, es una vida, yo estoy muy... Mira, te voy a poner creo que es mucho más fácil que perorar un ejemplo. Yo, con el dinero del premio Alfaguara, me he comprado una casita en Galicia, ¿vale? O sea, cuando me hicieron una pregunta en una entrevista hace poco, me dijeron, ¿tú crees que va a condicionar tu escritura el haber ganado un premio así importante? Digo, coño, no me va a condicionar. Ahora tengo una casa mirando al mar y antes no la tenía. Digo, o sea, por fuerza tienen que salir mejor los próximos libros. O sea, entonces, condiciona la vida. Y la he buscado en un pueblo donde pasamos las vacaciones desde hace un tiempo. Es un pueblo del que estamos enamorados, mi mujer y yo, y mi hijo, pero con el que no tenemos ninguna raíz. No tenemos ninguna raíz con Galicia, absolutamente ninguna. O sea, ningún antepasado viene. O sea, es una cosa que nos fuimos enamorando de ir de vacaciones, nos gustó el pueblo, nos fuimos quedando cada vez más, y entonces cuando tuvimos oportunidad, pues nos hemos comprado una casita y cada vez pasamos más tiempo en ella, ¿no? Yo hablando en los viajes que hacemos para la radio, con un directivo de Onda Cero, me decía que se había comprado una casa en un pueblo de La Mancha,
que era de donde venían sus raíces y que cada vez pasaba más tiempo, que su sueño era ir a mudarse ahí porque estaba feliz porque se había reencontrado con sus raíces, ¿no? Y dice, es que yo vengo al pueblo y salgo a la calle y me encuentro y todos son primos. Y me encuentro y todo me recuerda a mi padre, me recuerda a mi abuelo, me recuerda... Y entonces yo le dije, digo, pues mira, digo, la razón por la que yo estoy feliz en Galicia es que yo salgo a la calle y sé que en 200 kilómetros a la redonda no me voy a encontrar un primo, ni nada. O sea, tengo la certeza de que no me voy a encontrar con nada que me relacione con mis raíces, ¿no? Y eso es lo que me da gusto porque tengo la sensación de que la vida me la estoy construyendo yo y no me viene construida de antaño, ¿no? Pero bueno, pero eso es una forma de relacionarte con el pasado, ¿no? Podría tener la relación completamente distinta, ¿no? Una es mejor que otra. Bueno, yo huyo, yo tengo esa motivación por huir y por desasirme de lo que se supone que debería ser. Otra gente lo que hace es el camino de vuelta constantemente. No sé si yo haré alguna vez ese camino de vuelta, no lo sé, pero creo que la vida es ese movimiento, la vida es esa pulsión, es decir, bueno, o me voy para un lado o me voy para el otro, pero la vida es el movimiento, no el llegar, no el asentamiento, no lo estático. La vida es esa pulsión siempre, ¿no? Y bueno, de momento es así. Yo pero si me arraigo mucho, al final acabaré encontrándome cosas de mí mismo y a lo mejor empiezo a estar incómodo en el lugar y me tengo que buscar un sitio más, me tengo que venir a La Palma, igual, dentro de poco para no encontrarme a primos. Ten cuidado con La Palma porque es adictiva y está llena de primos. Seguro que tiene algún primo aquí, eso seguro. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, de este ala que no participan. Sí. Recuerdo, Gaby, Sí. el mayor de los hermanos, él no tenía arraigo para nada. Él construye su identidad por oposición radical a lo que le ha venido y por algo muy adolescente que es molestar a tus padres. Sí. O sea, claro, lo que se encuentra primero que es muy fácil molestarles, porque con llamarles nazi ya todos se han molestado, y entonces descubre que todos los insultos que había mandado a sus padres y a sus abuelos y a la colonia alemana en la que pertenece, que él lo hacía con ánimo de provocarles exclusivamente, el horror que percibe Gaby, que vamos viendo conforme vamos viendo retazos de su personaje, el horror es que descubre que todo aquello era verdad. Lo que él lanzaba como acusaciones de insultos, les llamaba nazis para que se molestasen y resulta que sí, que eran nazis. O sea, entonces, claro, encontrarte con eso, decir, bueno, yo no les llamaba nazis porque creyera que eran nazis, pero resulta que sí que lo eran. O sea, descubrir que tienes razón, con lo que solo era una provocación, era una forma de oponerte, ¿no? De marcar tu identidad contra los otros, que eso es algo muy adolescente y muy normal, ¿no? Pues eso es lo que le lleva a él a plantearse el dilema, de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, realmente no tenía derecho a enfadarse esta gente cuando les estaba diciendo la verdad, ¿no? O sea, ¿y qué hago con todo esto que para mí era más un divertimento de unos viejos carcamales y resulta que era una cosa mucho más siniestra, ¿no? Eso a mí me interesa. Pero el hermano también es una lucha, también era otro desarraigo, lo plantea de otra manera, su rebeldía. La lleva al extremo. Quizás era la más arraigada, o no, intentaba arraigarse. Creo que es la que creo, esto es una interpretación mía ya casi de lector más que de escritor, creo que ella se hace cargo de lo que sus hermanos por irresponsables no quieren hacerse cargo. Es decir, no es que ella tenga un arraigo, sino que ella, y aquí hay un discurso ya más feminista, ella es la hermana, es la mujer, y le pasa lo mismo con la relación con su madre, es la única que entiende a la madre. Los hermanos se han desentendido, entonces los hombres en esta familia pueden tener el privilegio de deshacerse del todo, pero cuando hay un lío, cuando resulta que se abren los libros de cuentas y todo es un desastre, ¿quién se hace cargo del problema? Ella, claro, ella no puede huir. ¿Ella por qué? Porque la han educado en que la mujer se encarga de poner orden en todo esto, mientras uno está por ahí borracho en México y el otro está haciendo sus cosas en Alemania, ¿no? Claro. Entonces, no es que ella tenga la necesidad de hacerse cargo, sino que lo hace de forma casi instintiva, se siente atrapada dentro de eso y buena parte del rencor que siente hacia sus hermanos es por eso, porque sienten que no se hacen cargo
que se han desentendido por completo. Sí, a nivel familiar sí, pero ella también participa en la comunidad, cosa que los hermanos no. Busca su arraigo de otros, cada uno lo busca a su manera. Tú decías al principio que educados en la misma familia y todos son diferentes, cada uno se va construyendo a sí mismo y cada uno eligió un camino, pero lo bonito es que al final, no es que confluyeran, pero se entendieron. Cada uno desde su punto de vista empezó a entender al otro. Yo creo que el papel de la amiga del difunto fue primordial en eso, porque ella aportaba otro punto de vista diferente al familiar. Y no sé, me gustó mucho esa parte. Muchas gracias. Sí, no, Berta es un personaje importantísimo. Ese arraigo también. Entonces todo eso te ayuda, la verdad que me gustó muchísimo. Muchas gracias. Daría para muchísimo, muchísimo. Yo tendría miles de preguntas, pero... No, hombre, claro, pues para eso hemos venido al club. No, pero Berta es un personaje importantísimo porque les pone un espejo delante, les pone un espejo y además ella no tiene sus problemas. O sea, ella es una estoica, lo dice en algún momento, es una estoica, o sea, acepta el mundo, se acomoda al mundo y no espera que el mundo se acomode a ella, sino al revés. Y esto es una actitud rarísima y hace que los demás se sientan un poco intimidados y se replanteen su propia vida mirando la vida de Berta, ¿no? También hay momentos que dudan. Claro que duda, no va a dudar, es Yo que veía buenísima. los personajes como si fueran reales, de verdad. Por eso me gustó la novela. Muchas gracias. Porque te la crees, para mí, yo no sé qué pasó, como si fuera yo, me metía como si fueran personajes reales y yo los estaba viendo, los estaba visualizando. Eso es lo más bonito que le puede pasar a una novela. Me pasa con todas, ¿eh? Eso es lo más bonito, hay que meterse aquí. O sea, luego todo desmenuzamos y reflexionamos. Real, te metes en la historia real. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, venga, adelante. Ya lo hemos planteado en otras reuniones y es la cuestión de que da la impresión de que las buenas novelas o son existencialistas o son un divertimento hueco, así, ¿no? En este caso, pues ya lo hemos nombrado 2 o 3 veces, el tema es de la existencia y del sentido, atraviesa toda la historia. Todos los personajes pues, se posicionan de forma diferente, por ejemplo, el arraigo o la patria chica, en torno a ese tema. Pero también está otro tema que a mí no me quedó, o sea, no lo llegué a entender bien porque tampoco lo señala de forma explícita, muy explícita, no lo desarrolla, que es la veneración, vamos a decirlo así, que tenían los seguidores de Gaby. O sea, ¿Los seguidores de Gaby? Se parecía casi como una especie de culto. Sí. Se los había ayudado, habían hecho que su vida pues, mejorara, tenían una deuda con él, o sea, parecía casi como un mesías. Sí. Cosa que hasta cierto punto, pues en las estrellas del rock, pues, da esa impresión, ¿no? Sí. La mitomanía pues aparece. Pero en este caso no parecía que fuera una cosa frívola, sino que era algo profundo, existencial. Bueno, todo lo frívolo todo lo profundo que puede ser un adolescente, ¿no? Y la relación de ídolo y de seguidor. Yo creo que los estadios que llenan para ver a Taylor Swift, creo que todos tienen una experiencia religiosa, tienen una veneración religiosa hacia Taylor Swift, y Taylor Swift ocupa un lugar central en sus vidas y muy importante, ¿no? Desde fuera te puede parecer banal, dices, bueno, pero qué idiotez, ¿cómo puede ser? Bueno, pero es que las veneraciones colectivas tienen mucho de religioso, tienen mucho de buscar un líder espiritual, alguien que llena tu vida, alguien que pone una referencia, y puede sonar vacuo e ingenuo desde la racionalidad y desde fuera, pero tú te metes te metes en el concierto y generalmente la gente acaba convertida igual que en un estadio con un telepredicador. O sea, hay una especie de estado alterado de la conciencia que acaba generando esa relación entre el ídolo y su público, y eso es lo que le pasaba con Gaby, ¿no? Sencillamente, creo que en la literatura estas cosas, esto ya es una cuestión de magia, es decir, eso es una cuestión de fe.
en la literatura, cuando dices no lo explicitas demasiado. Es que eso no se puede explicitar. Solo lo podría explicitar contando la historia de un seguidor de Gaby, de cómo Pero claro, la única seguidora de Gaby, entre comillas, que tenemos en la historia es Berta, que no es una seguidora, es alguien que le tiene muy bien cogida la medida. Es alguien que no va a estar, entiende el fenómeno, ve lo que está alrededor, pero ella no lo toma al pelo, evidentemente, ya lo ve desde fuera, ¿no? Entonces vemos una visión un poco descreída de todo aquello. Si tuviéramos un afán, pero claro, eso sería ya llevar la novela a un terreno que lo convertiría en otra cosa completamente distinta, con lo cual, en ese sentido, el narrador, o narrativamente, opera un acto de fe. Tú, cuando decimos que Ana Karenina es una mujer que seduce, nos lo tenemos que creer. Es decir, nos tenemos que creer a Tolstoy. Porque realmente no vamos a estar delante de Ana Karenina y no vamos a experimentar. ¿Cómo lo experimentamos? Por la fe, porque nos creemos la palabra del narrador, ¿no? Y aquí, pues yo salvando todas las distancias, o sea, la única forma que tenemos de decir de qué relación tiene Gaby con sus seguidores es porque lo digo yo. Ya está, hay un acto de fe, es decir, Gaby provoca este efecto en esas masas, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque experimentarlo, para poder explicitarlo de esa forma, tendría que escribir otra novela. O tendría que incorporar una serie de personajes que son completamente ajenos, porque ninguno de los de alrededor de Gaby ven a Gaby de esa forma. Y son incapaces de verlo. Ninguno puede tener el arrobo que tiene una chica adolescente viendo un concierto de Gaby. No, entonces tendría que meter a esa chica, y esa chica no sé cómo meterla dentro de esta historia. Es decir, no hay... Y lo de la música, no la música de Gaby S., sino la otra, las referencias musicales. Ustedes hicieron, yo lo hice con el, ¿cómo se llama esto? El QR. Me metí en este QR y estuve escuchando largo y tendido las piezas. Bueno, está por aquí, está al principio, sí, está al principio del libro. Bueno, no sé, ahora no aparece. Magia. Y estuve escuchando todas las piezas de las que se hablan en la novela. Tú eres melómano. Sí. Es que se nota muchísimo. Sí. Y hablabas al final, en las páginas de agradecimiento, hablabas de los consejos de Rubén Amón, que es un melómano. Ahora ya sé que tú también lo eres. No, pero no a su nivel, no a su nivel. Sí. No, yo me ayudó, así como me ayudaron con el alemanes, pues con la música me ayudó un poquito él. O sea, no es que me ayude, es que se lo di a leer por si sonaba algo extremadamente raro, ¿no? Porque no tengo ese nivel de melomanía. Por ejemplo, pues una de sus sugerencias, no hizo muchas sugerencias tampoco, pero bueno, discutir con él fue muy valioso. Este asunto. Y por ejemplo, yo hablaba de cómo había puesto unas sonatillas o unas, dijo, no, hombre, no, siempre en italiano. Dices, los diminutivos siempre en italiano, ¿no? Ese tipo de cosas, una sonatina, ¿no? Entonces, esas sutilezas pequeñitas, ¿no? del melómano que lo ha sido desde la cuna, pues son de agradecer, y son los pequeñísimos detalles que te permiten redondear un poquito esa esa música que está seleccionada ahí iba surgiendo porque por necesidad del propio relato, de la construcción del relato, o tú ya de antemano, no, yo quiero hablar de estas piezas o quiero darle una importancia simbólica a estas piezas. A ver, fundamentalmente está Schubert, la música de Schubert es fundamental. Luego hay otra música más o menos alemana, hay pero alusiones a otras. El eje de todo es Schubert, y en concreto el viaje de invierno de Schubert, el Winterreise. Entonces, bueno, a mí es una pieza es un conjunto de canciones que me fascina, me maravilla. Tengo muchísimas versiones y lo escucho mucho y lo conozco bien, y he leído mucho sobre el viaje de invierno. Y aquí, hablando del arraigo o el desarraigo, para mí el viaje de invierno está antes de la novela, quiero decir, si es la pregunta. Sí. Vale. O sea, hay un paseo por el cementerio alemán y hay una obsesión
cierta obsesión con el viaje de invierno Ya lo entiendo. de Schubert, ¿no? Y ese viaje de invierno iba a estar en la novela. El viaje de invierno, como sabéis, es un ciclo de canciones protagonizados por un wanderer, un caminante, que va perdido por... o sea, evidentemente en el siglo XIX no se viajaba en invierno. O sea, lo de viajar en invierno es una cosa nuestra. En invierno la gente se quedaba en su casa y no se movía, ¿no? Pues este es un viajero de invierno que no sabemos muy bien por qué, cuando nadie se echa los caminos, él se pone a andar, ¿no? Y nos cuenta en varias canciones, no sabemos, en 24 canciones, no sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos a dónde va, no sabemos a dónde viene. Es todo muy misterioso y tiene muchísimas interpretaciones, algunas de ellas políticas, ¿no? Hay una interpretación del viaje de invierno que dice que es un alegato liberal dentro de la noche absolutista, ¿no? Que el invierno es el absolutismo que ha llegado después de las guerras napoleónicas y que ese viajero es como la libertad, la democracia o el europeo perdido dentro de las sombras, con lo cual es una alegoría muy interesante para los tiempos en los que vivimos, ¿no? Y otros hacen una interpretación más literal de que es alguien enamorado que está en búsqueda de su amada, que le han expulsado, o sea, su amada no la quiere, no le corresponde, y entonces él tiene que vagar porque el calor es la amada. Bueno, hay muchas interpretaciones, esto es maravilloso. Pero la cuestión para mí fundamental en este libro es que es un mito romántico, alemán, nacionalista, que es muy importante en la cultura alemana y que se ha reinterpretado mucho y que rima mucho con un mito judío, que es el del judío errante, con un mito bíblico, que también es ese expulsado que va por ahí. Entonces, para mí, que un mito nacionalista y un mito de la diáspora y los dos confluyan en un personaje que va errando por ahí sin que se sepa muy bien hacia dónde, ni cómo, ni cuál es su destino, me parecía que era muy sugerente, ¿no? Ese mezclar. Y de hecho, en el ensayo que saqué hace unos meses, un ensayito muy breve sobre Joseph Roth, que es también un autor que está sobreentendido en todo este libro. Para mí, Joseph Roth, yo la interpretación que hago, y os hago spoiler del final del ensayo, es que une la tradición judía del judío errante y el viaje de invierno. O sea, realmente une los mitos románticos alemanes, porque él quiere ser un escritor alemán, pero sin dejar de ser un escritor judío. Entonces lo que hace es mezclar los dos mitos y encontrar lo que tienen en común. Y a mí esas dos cosas me interesan mucho. Aquí hay un judío errante, aparece, y aparecen también los personajes Fede y en general muchos de ellos, pero sobre todo Fede, son un poco ese wanderer que va por ahí por el invierno y que no sabemos, que está sin raíces, sin encontrar el calor de un hogar, sin encontrar un sitio donde morir, ¿no? O sea, ese mito de la persona expulsada para mí es muy interesante y está en la música de Schubert, ¿no? Entonces, en esa melomanía, pues Schubert me sirve para rimar y para contar, para hacer esas alusiones a todo ese desarraigo constantemente. Muy interesante eso. El que Juan o Hans Schuster tenga como oficio salchichero. Eso es que me hace... Bueno, a mí me hace mucha gracia que sea un producto tan como las salchichas y además que sea una cosa tan bruta y que ellos sean tan refinados, pero y se hayan hecho además ricos vendiendo esa brutalidad y además recreándose en cómo ellos no comen lo que fabrican, ¿no? Que lo comen los pobres, pero ellos no. A mí eso me hacía gracia, pero luego es que hay una de las familias que yo traté cuando descubrí toda esta historia, eran salchicheros también. No a este nivel, era una salchichería mucho más pequeña, hacían unas salchichas que se llamaban las salchichas Kurz, que se comían en Zaragoza, eran un negocio familiar muy pequeñito, no eran tan ricos como estos, pero esa familia lo hecho, o sea, que se hicieran, que salieran de Alemania y acabaran siendo salchicheros, y ellos sí tenían el diploma, lo del diploma lo saqué de ellos, porque yo cuando conocí vi que tenían en el salón como un orgullo el diploma del charcutero del abuelo, ¿no? Y escarbando un poco te das cuenta que el abuelo era un sinvergüenza, que el abuelo era un pillo que seguramente ese diploma se lo había fabricado, lo había falsificado, o sea, era alguien que presumía de ser varón y no tenía ningún título ni tenía nada. En general todos los alemanes del Camerún eran muy pícaros, o sea, eran gente que había salido de Hamburgo, chavales muy jóvenes que se habían ido de aventureros
y que se habían saqueado Camerún, y cuando llegaron a España iban todos presumiendo de que eran Fon, el que menos tenía tres títulos nobiliarios, ¿no? Y con eso, con esa jeta que le echaban a la vida, pues se casaron con las mejores niñas de Zaragoza, es decir, emparentaron, realmente hicieron ahí un cruce ganadero de familias bien, y se solucionaron la vida con eso. Pero eran unos pícaros. O sea, para mí la gracia que tienen es que eran una gente que sabía engañar muy bien y dar el pego. Y es curiosa una cosa, que cuando llegando al final de la novela, se habla del linchamiento en las redes. Antes Nicolás hablaba de lo fácil que se produzca un linchamiento en redes, ¿no? En medio del follón tremendo que se arma con ese, repito, linchamiento en redes, hay una alusión a estas obsesiones que hay ahora de los nuevos fundamentalismos, ¿no? Con el tema de los que en un momento dado, no recuerdo si es ella o es su novio, que dice que para mucha gente que interviene en las redes era mucho más grave el pasado charcutero de esta gente que el pasado nazi, porque le daban más importancia al hecho de las matanzas de los animales que de las personas, ¿no? Eso no habrá sido tomado, contigo no lo habrán tomado los... No, porque no hago salchichas, pero pueden decirme otras cosas. Por otras cosas de tus experiencias, de lo que hablaba antes Nicolás. Pues claro, a mí me han dicho de todo, absolutamente. Quiero decir, no. Vamos, es algo. O sea, es algo tan delirante y tan cotidiano que la parodia siempre se queda corta. Quiero decir, esta parodia que yo intenté que fuera un poquito burda, es muy inferior a lo que suele ocurrir un día normal en Twitter. O sea, el delirio que se tiene. Y bueno, pues yo como estoy expuesto y estoy en este país desquiciado y opino, como decía Nicolás, pues me encuentro barbaridades, pero todos los días para desayunar. Quiero decir, no, o sea, hay momentos en los que yo he tenido que apagarme las redes porque al final la gota te va calando, ¿no? Al final sí que te afecta, por mucho que te quieras reír y por mucho que te parezca una cosa que no va contigo y que... Bueno, yo tengo para mí la barrera es que se entere mi madre. Quiero decir, o sea, mi madre no tiene redes, no está en internet, entonces yo si le llega un rumor, le llega algo y me llama porque, oye, me he enterado, digo, bueno, esto se está expandiendo por demasiados sitios. O sea, si ha llegado a oídos de mi madre, es que ya es una cosa tremenda y hay que empezar a preocuparse un poco. Pero mientras no se entere mi madre, la cosa está contenida ahí. Entonces, no... hay que verlo o sea, hay que tener mucha distancia, pero es muy difícil poner distancia. Es muy difícil porque las aberraciones son tan grandes, la agresividad es tan fuerte. O sea, ya no es solo que hagan campañas pues, para que te echen, para que te arruinen la vida, que eso ya es lo normal, eso ya es como el grado cero. Es que te encuentran tu correo electrónico y empiezan a mandarte amenazas. Empiezas a recibir cosas siniestras. O sea, el acoso es muy jodido y a mí me pasa con relativa frecuencia cuando una columna se viraliza por lo que sea y además hay estrategias políticas. O sea, ya no es solo una cosa espontánea, hay estrategias políticas de determinados partidos políticos que tienen invertido dinero para presionarte y para callarte. Y es sumamente desagradable. Quiero decir, sí, yo he recibido cosas muchísimo peores que las que se cuentan en este libro. Muchísimo peores. Y no soy la persona que más ha sufrido en eso en España, ni muchísimo menos. Estoy lejos de ello, ¿no? Y además tengo la cosa de que me da relativamente igual. Es decir, llega un momento en que me harta o sea, porque a todo el mundo le harta. Si llevas 3 días y cada vez que abres el móvil te encuentras amenazas, te encuentras cosas, te encuentras gente que está, o sea, una avalancha así, pues al final te afecta, evidentemente, y tienes que alejarte un poquito. Pero a una persona que tiene un poco de inestabilidad, que tiene, en fin, o sea, pienso a veces en gente que tiene... Que le afecta, que tiene miedo escénico, o sea, que le preocupa mucho esto, le pueden destruir, pero de arriba abajo. Pero claro que sí que le pueden destruir por completo.
Vamos, no se lo recomiendo a nadie. Y es muy difícil de parar. Es decir, yo, más allá de contarlo, más allá de que puedas contar y que esas cosas hay que contarlas y que no te las... y que se vean lo que ocurre y que tomen conciencia de que hay una persona detrás siempre, más allá de eso no sé qué se puede hacer realmente. O sea, más allá de cerrar Twitter, que es quizá lo que habría que hacer. O no estar. Bueno, sí, ¿no? Si no estar, claro, sí, pero por otro lado... Te da rabia que... Claro, por otro lado te sientes expulsado. Es Claro. decir, yo sí dice, bueno, pues me voy y no estoy. Pero claro, ¿pero por qué me tengo que ir yo y no ellos? Claro, o sea, dices, ¿por qué? Es duro, es duro. Es cederles todo el espacio a los demás. Como ven, hemos ido recorriendo un amplio espectro, todo tipo de temas suscita hablar de este libro maravilloso, con este escritor maravilloso. Tentáculos de Israel. Sí, pero De los judíos. Bueno, de los judíos. No, del Estado de Israel. No, permítame que diga una cosa. Es un Estado de Israel. Vamos a tener que terminar porque son las 7, nos hemos pasado de la hora y ahora hay otra actividad, pero eso tampoco está mal porque da lugar a que nos quedemos con ganas de seguir escuchando a este hombre extraordinario. Ya han visto que es tan culto como nos hace pensar la lectura de sus libros, un hombre cultísimo y muy joven. Bueno, Muy joven, no creas. jovencísimo. Es un Yo chavalín. nací viejo. Es un chavalín. También te digo que yo era mucho más viejo a los 20 que ahora. Es decir, Bueno, o sea, eso es verdad. eso He puede ido quitando, sí. Yo que me he dedicado a la enseñanza he visto a chicos de 13, 14 años que eran viejitos. Muy viejo, ¿verdad? Pero luego se quitan. Y luego hay gente que no tiene edad, como Elsa, que pasan los años y sigue siendo una chavalina. Una chavalina, dicho en italiano como con sonatina. Eso es, como sonatina. Entonces vamos a despedirnos. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo creo que un buen momento con las campanas. Escuchen. Muy bien. Un aplauso para Sergio del Muchas Moral. gracias. Muchas gracias.